Les vamos a mostrar ahora una campaña contra el acoso a las mujeres que se ha hecho viral. Una joven se siente intimidada por los comentarios de un grupo de hombres al pasar por una calle estrecha entre ellos. La situación se ve desde otro punto de vista cuando quien lo sufre es el hombre. Oye, niña, vaya vestido bonito lo llevas, ¿no? Sí, la has comprado, qué chula, va. Vente para acá para el portal y me lo enseñas. Te voy a hacer una mujer. Oye, Cucu, ven acá preciosa, que te voy a enseñar una cosa. Oye, vaya zapatillas chulas que llevas, ¿no? Camisita. Vente para acá para el portal, que te voy a hacer un hombre. Espera, ¿dónde vas, Cucu? Vente para acá para el portal. Te voy a enseñar una cosa, precioso. Oye, ¿qué os pasa? Venga, asusta. Te voy a enseñar una cosa. ¡A la mierda! ¡Anda ya! Esta gente te intimida. Pero como me hacen todo hasta regular, se me da cuenta de verdad que usted es sí. La comprendo perfectamente. Claro, supongo que vosotras sentiréis miedo en este Claro, sentido, es que ¿no? el caso es que parece que siempre que es un halago. Porque el simple hecho de que me digan guapa, chula o a la vez mi vestido me hace ponerme en la mayor de las alertas y pasar un rato muy desagradable. Aunque se crea que va con la mejor de las intenciones, es acoso callejero. Porque tú también, si fueses mujer, tendrías miedo. Bueno, pues esa campaña que han visto se ha hecho viral a través de las redes después de que la compartieran prácticamente todas las consejerías de igualdad de nuestro país, entre otras la Canaria. Hoy vamos a hablar sobre este tema con una especialista en igualdad de la Universidad de La Laguna. Ella es Laura Aguilera, que es directora de la Unidad de Igualdad de Género de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Bienvenida, Laura. Buenos días. Gracias. Bueno, la campaña lo dice todo, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho ponernos en el lugar de otro porque pensamos que es algo inofensivo, ¿no? A priori. Claro, esta campaña lo bueno que tiene es que es muy efectiva porque al dar la vuelta a la situación y al poner a los hombres, que son los que presuntamente van a cometer ese tipo de acciones, en la piel de quien lo sufre habitualmente, pues tiene ese efecto de ponerse en el lugar del otro, de la otra en este caso, y de sentir de alguna forma lo que podría sentir ella. Nunca de la misma forma, porque nosotras sentiríamos miedo, y ellos ese miedo es más difícil que lo sufran, pero sí malestar, desde luego, ¿no? Como ellos manifiestan al final de ese vídeo. Sí, de hecho, además lo han manifestado claramente, ¿no? La incomodidad, sobre todo, claro. El malestar, el rechazo, claro, ¿no? A ese tipo de situaciones. Sí, porque es que se vende eso como un halago, como un piropo, y nunca es así. El piropo es consentido, ¿no? Con alguien conocido, quiero o desde una cierta cercanía, ¿no? Esto es otro tipo de hostigamiento, este es otro tipo de conducta que al final discrimina, marca y señala a las mujeres una vez más, ¿no? Hemos visto estos días también los resultados de un informe, pues muy significativo, yo creo, porque dice que casi la mitad de las jóvenes españolas son feministas, pero también que los chicos creen que es perfectamente normal, pues por ejemplo, que haya que mirar el móvil de la pareja si uno se siente que puede estar siendo engañado, ¿no? Claro, es que cuando oímos muchas veces, ¿no?, que la juventud está cambiando, que la juventud tiene más información. Desde luego es cierto, pero todavía los mitos del amor romántico, que son los que sustentan de alguna forma la violencia, sobre todo en las parejas más jóvenes, la violencia o conductas parecidas a la violencia, esos mitos todavía son muy, muy difíciles de erradicar. Porque están muy latentes, ¿no? Claro, porque además no solamente porque sean de nuestro ADN, sí, sino porque en los medios de comunicación se refuerzan, en las películas, el cine, las series, exacto, las situaciones un poco de la vida cotidiana. En esas otras formas de socialización que son tan efectivas además en la adolescencia, siguen presentes como lo normal. Nadie cuestiona que ese control no sea porque la quiere, sino porque la está controlando, ¿no? El sentido que existe detrás real de esa conducta. Estamos hablando, por ejemplo, de que un 25% de esos jóvenes consideran que los celos son una prueba de amor, ¿no? Y 25 me parece poco. ¿Te parecen pocos? ¿No? Sí, ciertamente se asocia esa conducta de celos, de control, con algo positivo, ¿no? En lugar de hacerlo con algo que no es bueno. Claro. Y es que ni en hombres ni en mujeres. No, en ninguno de los dos, pero eso está en los medios de comunicación, está en refranes, está en comentarios, está
Como decías, en el ADN, ¿no? Exacto, y se sigue reforzando. Son cuestiones que, sí, teóricamente se cuestionan, pero después a la hora de la verdad, en la vida real, tu madre te dice, si no te cela no te quiere, o tu abuela te diría esa frase. En la televisión ves que eso es normal. Entonces hay un doble mensaje. Por un lado, sí, las campañas nos dicen que eso es control, pero por otro lado... Lo vivimos a diario en casa, ¿no? En las relaciones con todos, amigos, familia, ¿no? Porque entre amigos también, sí. Claro. Y otra cuestión también es supervisar lo que se pone la pareja, o sea, lo que lleva puesto la chica en este caso, ¿no? Sigue siendo eso que parece como tan obsoleto, ¿no? Ya tan de otra época. Pero fíjate, es tan de otra época, pero que lo han traído a la actualidad, porque... A mí me refieren de situaciones en las que por la mañana se saca una foto de ella, se la manda por WhatsApp a él para decirle si puede salir. Hasta ese punto. Exactamente, hasta ese punto. De petición de permiso, de autorización para salir con ese atuendo. Entonces, algo que es no ya de nuestras madres, sino de todavía mucho más atrás, lo han traído a la actualidad a través de los medios sociales, de las redes sociales, etcétera, como algo... de hoy normal, día. Sí, algo como cotidiano, como algo ¿no? habitual. Sí. Y además, en situaciones de trabajo, también de la profesión, del día a día en el trabajo, muchas de esas chicas, 7 de cada 10, se leen ese informe, se han sentido discriminadas también por ser mujer en algún otro aspecto de la vida laboral, ¿no? Sí, o para acceder a los puestos de responsabilidad, sí. En las entrevistas, ¿no? En las que a una mujer se le pregunta, por ejemplo, si tiene pensado formar una familia o si la tiene, y a ellos no se les hace ese tipo de preguntas. Claro, ni siquiera, no ya en los puestos de responsabilidad que decía yo, sino en el acceso a ese puesto de trabajo, ¿no? Y en luego, esa primera toma de contacto. Y luego esa naturalización de que los cuidados son para las mujeres, pues... entre otras cuestiones, claro, esa sería solo una, provoca ese techo de cristal para acceder a los puestos de responsabilidad, en los que, claro, ¿cómo voy a presentarme yo o cómo me va a presentar alguien a ocupar ese puesto si me hago cargo de mis hijos, de mis hijas, tengo que formarme y no tengo tiempo para hacer esa formación? Puedo pensar que se me va a exigir, porque al fin y al cabo también es así, ¿no? Que se me va a exigir mucho más para estar en ese puesto, dudo de mis capacidades para poder mantener esa situación. Entonces, esos factores, y que primero, que también es más difícil que a una mujer le propongan un puesto de responsabilidad por la cooptación entre hombres, ¿no? Que es más difícil llegar, y también el cuestionamiento que se hace a una mujer para ocupar ese puesto es muchísimo mayor que el que se hace a un hombre. De hecho, seguimos celebrando, que bueno, son buenas noticias, pues por ejemplo que una mujer haya accedido a un cargo, un alto cargo, lo hemos visto en el servicio militar, ¿no? En ese campo, ¿no? Lo seguimos celebrando como si fuera algo poco habitual, y sigue siendo poco habitual. Sí, ¿no? Desgraciadamente es algo poco habitual. Esperemos que llegue un momento en que no lo celebremos. Que se normalice, ¿no? Vamos a ver otra campaña, si te parece, Laura, se lo voy a pedir a mis compañeros, una campaña que se ha hecho en este caso en Valsequillo, en la isla de Gran Canaria, y la han hecho los propios vecinos para luchar contra la violencia de género. Esa campaña va a mostrar pues algo similar a lo que hemos visto al principio en esa campaña andaluza que veíamos de acoso contra una joven, ¿no? Vamos a ver si podemos verla. No quieres que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. ¿La amenazas para que no te deje? No lo hagas. Nadie es dueño de nadie. Si te dice que no, es no. No la obligues. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Un insulto, un empujón, eso es violencia. Se vuelve agresivo cuando te pone guapa y dice que es porque te quiere. Eso es violencia. 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 Eso es violencia contra las mujeres. Llama al 016. Es gratis. Las 24 horas. Hay soluciones. Callarse no es una de ellas. Tú eliges vivir tu vida plenamente. Tú decides vivir sin miedo. Bueno, pues esa campaña
en la que los vecinos participan a través de la Concejalía del Ayuntamiento de Valsequillo, de la Concejalía de Igualdad, la llevan a cabo los jóvenes, ¿no? Digamos que ahí está la clave, ¿no? Ahí está en la la educación. clave. Sí, ahí está la clave en la educación. Si no se previene, ya estamos viendo que es muchísimo más difícil acabar o frenar esas situaciones. Y además, porque también existe la consideración social de que el problema de la violencia es algo que afecta a mujeres mayores, pero cuando vemos la media de edad de mujeres, no ya que ponen una denuncia o que sufren violencia, que los datos son muchísimo más mayores, ¿no? Sino la media de edad de mujeres que han sido asesinadas, y no es tan alta, no es una cuestión de personas mayores, no es una cuestión de, bueno, es que todavía no, esos chicos, esos hombres que han asesinado no han recibido formación suficiente. No. Estamos hablando de gente muy joven, exacto, formada, que supuestamente tiene acceso a otras herramientas que no teníamos antes. Sí. De hecho, hemos visto cómo aumentan también las agresiones sexuales en grupo, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Que se están dando además entre personas muy jóvenes, entre menores incluso. Sí, entre menores, y leía el otro día, ¿no?, que el 80% más o menos de las víctimas son menores de edad. Es terrible, ese asunto es terrible, y creo también que necesita de prevención. Porque aquí actuarían diferentes también elementos, ¿no? Por un lado, la permisividad social que se da a esas situaciones, lo hemos visto con la manada. Es cierto que ha provocado también una contestación social muy grande, y afortunadamente lo hemos visto en las calles y hemos podido participar de ello, pero ha creado otra brecha con otro grupo poblacional que considera que ella es un mérito, digamos, casi un reto hacer eso, ¿no? Y otro elemento que yo entiendo que es fundamental es la educación sexual que se está dando, ¿no? Y la despersonalización que se hace de las mujeres, como que se las convierte en objetos en el principal medio de educación sexual que están empleando los jóvenes ahora, que es la pornografía. Ahí se despersonaliza a las mujeres, se las convierte en objetos de uso sexual, y eso se está trasladando a la vida real, ¿no? Lo hablábamos también ayer con un psicólogo experto en esas preocupaciones de los padres que tienen sobre sus hijos, ¿no? Ese acceso tan fácil a la pornografía y además de manera continuada, ¿no? Sí. Pues Laura, no tenemos más tiempo. Veíamos en esa campaña ese número, por si alguna persona necesita ponerse en contacto, ese 016, sí. También el 112 aquí en Canarias, pueden recurrir a él si lo necesitan, llamadas que además no se reflejan y que no tienen ningún tipo de reflejo en la factura. Y para un asesoramiento también, no hace falta para una denuncia, sino para un... ¿Qué me está pasando? Para pedir ayuda, para preguntar, ¿no? Pues Laura Aguilera, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Buenos días. Gracias a ustedes.